Y quiero invitarles a que busquen un pasaje en la Biblia que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 6 al 9. Primera de Pedro 1, del 6 al 9. Lo vamos a leer todos juntos. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos al Señor en oración. Queremos pedir en este momento que vamos a dar comienzo a esta escuela dominical, Señor, que tú bendigas este estudio. Gracias, Señor, porque es una dicha el poder estar aquí en tu casa, el poder, Señor, tener las Escrituras, pero sobre todo, Señor, tener la fe para creer y el entendimiento que viene de ti, Señor, para que guiados por tu Espíritu Santo y su iluminación podamos no interpretarla privadamente, sino de acuerdo a tu verdad, de acuerdo a tu voluntad, a tus atributos. Quiero pedirte, Señor, tu bendición para todo lo que se va a hacer en esta clase, en esta escuela dominical, en el nombre de Jesús. Amén. He escogido este pasaje bíblico de Primera de Pedro, capítulo 1, estos versículos del 3 al 9 que hablan acerca de la prueba de fuego de la fe, que tiene mucho que ver con nuestro tema de estudio acerca de la descripción de la Nueva Jerusalén. La semana pasada estuvimos viendo las 12 puertas que están en el muro que rodea a esta ciudad. Hoy vamos a seguir hablando del muro. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, los versículos 14 al 20, que es donde se encuentra nuestro texto de estudio. Apocalipsis 21, versículos 14 al 20. Y vamos a ir viendo versículo por versículo, de acuerdo a cuánto tiempo nos alcance. Dice el versículo 14: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La clase anterior estuvimos viendo la similitud que hay entre las 12 puertas y la vida del cristiano, comenzando desde la puerta de las ovejas hasta la puerta de oro. O sea, cómo asemeja la vida de los cristianos. Bueno, también en el muro y en estas 12 cimientos que vamos a encontrar aquí, hay una similitud con la vida del cristiano. Como ustedes pueden ver, estos muros, o estos cimientos, tienen los nombres escritos de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué significa esto? El cimiento es un lugar de base, un lugar donde está fundamentado algo. Y aquí vemos que esta ciudad, el cimiento de los muros, está sobre los 12 apóstoles. Significa que es donde está edificada la iglesia de Cristo, sobre la doctrina de los apóstoles. El Señor escogió a 12 hombres, solamente los escogió, sino les encargó a los apóstoles que enseñaran a las iglesias y dejaran establecidas las bases doctrinales donde iba a descansar luego la fe de la iglesia a través de los siglos. Efesios 2:20, si alguien lo busca y lo lee, Efesios capítulo 2, versículo 20.
habla sobre este fundamento. Efesios 2:20. Sí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Claro que Jesucristo es la piedra del ángulo, pero Él les enseñó a estos hombres dejaron las bases doctrinales para que fuera edificada la iglesia. Es por eso que sus nombres aparecen en estos 12 cimientos. El versículo 15 habla de un instrumento de construcción. El que hablaba conmigo, dice, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Una de las cosas que estamos estableciendo es que nosotros creemos en un lugar físico, literal, material. Yo sé que hay simbolismos encerrados en todo lo que Dios hace y usa, pero no podemos por qué dejar de pensar que esto sea un lugar literal. Y este es uno de los detalles que nos ayudan a pensar así, el hecho de que hay una caña de medir, o sea, eso es un instrumento para construir. Entonces, este era el instrumento que se usaba en la antigüedad para medir dimensiones de la ciudad, detalles que indican que esta ciudad es literal. Y se usa el oro, pues hasta la misma caña de medir es de oro, porque es lo que amerita esta gloriosa ciudad. La ciudad de Dios, y todo lo que Dios hace es glorioso. Versículo 16 dice, la ciudad se halla establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura, dice, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. O sea, aquí nos están dando ya la medida de esta ciudad, medida que es obvio que no se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, la ciudad terrenal. Aquí las medidas se dan en múltiplos de 12 para todas las medidas, la anchura, la altura y la longitud. Hay muchos artistas que se han esmerado, ¿verdad?, en tratar de poner en pintura esta visión que está recibiendo Juan de parte de Dios. Aquí hay algunas láminas donde ustedes pueden ver la ciudad. Es un perfecto cuadro, donde las medidas son iguales en todas sus dimensiones. Ya recordamos cómo el tabernáculo de Dios, Él lo estableció así, lo estableció en cuadro, teniendo el tabernáculo en el centro y todas las tribus alrededor de aquel tabernáculo. ¿Qué implicaba esta configuración? Lo dijimos la semana pasada, a ver si usted recuerda. ¿Qué implicaba esta configuración? Dos cosas principales. Le dijimos que implicaba lo que es la configuración de lo que es estar en cuadro. ¿Okay? ¿Se los digo? Muy bien, hermano. Que todas las tribus estaban a la misma distancia del tabernáculo. ¿Y cuál era la otra? ¿Parecida? Sí, pero me refiero, todos tenemos la misma oportunidad de estar cerca de Dios. Eso es lo que Dios no hace sección de personas, es lo que está implicando este cuadro y el tabernáculo en el centro. Dios no hace sección de personas y todos estamos a la misma distancia. Y la fe es lo que es necesario en el hombre para acercarnos y vivir en Dios todos los días, tener lo que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. La misma idea del tabernáculo es traída ya ahora a esta ciudad. O sea, así es como Dios, que es su arquitecto, la ha hecho. La medida al cuadrado es de 12,000 estadios. O sea, el cuadro denota perfección. Para los griegos era una figura perfecta y un símbolo de perfección. Sin embargo, para Babilonia, para Nínive, las ciudades asirias, pero ellas tenían una planta cuadrangular, la idea era de la perfección. A diferencia, el círculo era símbolo de adoración al sol. De ahí es donde viene la forma redonda de las obleas que se usan en la misa católica,
las cuales tienen un origen pagano. O sea, la figura redonda era para la adoración al sol, pero el cuadrado denotaba perfección, y así fue que fue configurado el tabernáculo. Ahora, un estadio, escuchen, aquí vamos a ver entonces en nuestra mente la dimensión de esta ciudad en que estamos hablando. Un estadio se consideraba aproximadamente 200 metros, 184 por ahí, 200 metros, vamos a decir, vamos a coger una figura redonda, un estadio nada más. Cuando usted hace cálculos múltiples de 200.000 estadios, que era la distancia de la ciudad, lo multiplica por 200 metros, nos da la cifra fantástica de 2.400.000 metros. Y eso es, estamos hablando de altura, anchura y longitud. 2.400.000 metros. O sea que tiene una capacidad cúbica, al multiplicarla por 4, las 4 medidas del cuadrado, de 9.600.000 metros. Prácticamente 1.500 millas al cuadrado. Esa es la dimensión de la ciudad. Para tener más o menos una idea, siempre le he dicho que es como de Nueva York a la Florida y desde Nueva York a Colorado y desde Canadá hasta la Florida. Prácticamente una medida inmensa. Por eso le digo, la Nueva Jerusalén no puede referirse a la Jerusalén terrenal, porque viendo estas medidas es obvio que no cabe en ese territorio. Entonces, es interesante saber la capacidad que va a tener esta ciudad. Ahora el versículo 17 habla de la medida del muro en sí, porque los 12.000 estadios es lo que es la ciudad al cuadrado. Pero ahora los muros, dice el 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. O sea, 144 codos de altura. Esto equivale a 65 o 75 metros, dependiendo el codo que se haya usado para medir, porque existían dos tipos de codo. El ordinario, que era de 45 centímetros, y el que le llamaban el codo regio, que era de 52 centímetros. O sea, dependiendo el codo que usara, estamos hablando de 75 a 75 metros de altura, es el que tenía este muro. Yo recuerdo allá, por lo menos en mi país, se usaban metros y kilómetros, casi siempre un metro, una cuadra eran 100 metros. Y recuerdo cómo hacían las divisiones en las aceras y se podía ver claramente lo que era un metro. Quiere decir que si usted se imagina el muro hacia arriba, vendría a ser las 3/4 partes de una cuadra hacia arriba. Ese es el muro que está rodeando lo que es la ciudad. Pero no solamente Juan puede ver la ciudad, sus dimensiones, la dimensión del muro, sino que en el próximo versículo comienza a ver lo que es la belleza ornamental que tenía este lugar. Dice el 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. O sea, una ciudad hecha, la muralla hecha de jaspe. Pues el jaspe es una piedra clara de varios colores, pero muy brillante, parecida al diamante. Era lo que es el jaspe. O sea, no estamos viendo aquí un muro hecho de ladrillo ni nada de eso. Estamos viendo un muro hecho de una piedra preciosa, todo alrededor de la ciudad. Y la ciudad era de oro puro, dice, bruñido como un cristal. La palabra bruñir es sacar brillo. O sea, era un lugar, imagínense, de un brillo tremendo. Y los versículos 19 al 20, entonces comienza a decir los 12 cimientos que tenía este muro.
dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. O sea, menciona aquí que estos cimientos eran de estas piedras preciosas, lo dicen más o menos en un orden. No es preciso encontrar un significado a estas piedras debido a que ellas varían de color y figura. Entonces no es preciso decir, cuando dice aquí el jaspe o el zafiro o el ágata, como hay diferentes tipos de colores y eso, no se puede buscar un significado. Bien pudiera decir, bueno, el rubí o la cornalina puede representar la sangre de Cristo porque es roja. No, no se sabe exactamente de la variedad de colores que hay en estas piedras a cuál se está refiriendo. Pero sabemos que el jaspe, ya dijimos, es transparente como cristal o como un diamante, refleja varios colores. El zafiro es un azul opaco con lunares dorados. El ágata, o también es una calcedonia, es azul cielo con rayas de varios colores. Todos conocemos más la esmeralda, ¿verdad? Es más común para nosotros. Sabemos que es un verde brillante. Ónice, o también se le conoce como sardónice, es blanca con capas rojas. La cornalina es de rojo intenso, como el rubí. Crisólito era un amarillo, un dorado transparente. Berilo, un verde marino. Topacio es un dorado con verde transparente. Crisópraso es un verde azul. Jacinto tiene un tono violeta. Y el amatista es de púrpura brillante. O sea, así están hechos los cimientos de los muros de esta ciudad. Así que usted se puede más o menos en su mente idear que va a estar suspendida ahí en órbita esta ciudad en forma de cuadro de oro brillante, con un muro alrededor, de hecho de una piedra parecida al diamante, y esos 12 cimientos con esos 12 colores. Ya sabemos que tienen el nombre de los apóstoles porque la iglesia, el pueblo de Dios que está ahí, está fundado sobre los apóstoles y los profetas. Ahí vemos las dos dispensaciones, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. O sea que los que viven ahí han sido fundados en las bases doctrinales que están en Cristo Jesús. Por eso nosotros creemos, solamente el cristianismo es la única religión verdadera. La Biblia es la única palabra revelada de Dios. Y es la única manera que nosotros vamos a entrar a ese cielo. Ahora, hay una tremenda aplicación aquí de estos minerales y estos metales que están siendo usados para no solamente para describir la ciudad, sino yo creo que la ciudad está hecha con estos materiales. De hecho, yo lo creo así. Pero como todo lo que hace el Señor, busca, ¿verdad?, esa similitud con la vida espiritual, con lo que Él hace en su pueblo. Lo pudimos ver en las 12 puertas de los muros. También estos cimientos o estas piedras tienen tremenda aplicación para nuestra vida. Las piedras preciosas son consideradas como minerales y metales, o sea, son elementos o compuestos inorgánicos que se encuentran en forma original en la naturaleza. Todas las rocas de la tierra están hechas de cristales de químicos naturales llamados minerales. Las diferentes rocas contienen una mezcla de diversos minerales, lo cual le da a la roca su característica, color, figura y propiedades. A pesar que hay ciertos tipos de rocas, en realidad pertenecen a uno de los 3 grupos principales. O sea, todas las piedras que hay en la tierra pertenecen a
las rocas ígneas o volcánicas, se puede decir, sedimentarias y metamórficas, dependiendo de cómo se formen. Pueden estar compuestos de uno o más minerales, o sea, estos metales. Las piedras son precisas debido a su rareza, dureza y belleza. Reflejan el color, la transparencia, el lustre y la brillantez. Ahora, lo interesante es cómo se forman estas piedras. La piedra se forma debido al movimiento de las placas tectónicas y los cambios geológicos constantes provocados por la presión y el calor interno. Yo les puse aquí más o menos un mapa de lo que son las placas tectónicas que bordean lo que es los continentes y cómo este movimiento y toda esa operación volcánica que hay en el centro de la Tierra es la responsable de que se produzcan estos minerales, estas piedras preciosas en el centro de la Tierra. Ya hemos dicho, existen rocas ígneas. Cuando decimos ígneas es porque tienen propiedades de fuego, sedimentaria y metamórfica. Las metamórficas son las que han experimentado cambios, especialmente en la formación de montañas, y han sido alteradas por el calor y la presión, lo que causa que los minerales se cristalicen. O sea, esos minerales que hay en las piedras, la presión, el calor ejercido en ellas, es lo que hace que se cristalicen, y por eso tenemos las diferentes piedras preciosas en la tierra. Por eso que sirve la piedra preciosa de metáfora de dos cosas importantes. Número uno, nosotros para Dios, Él nos ve, por eso es que ahí están los 12 cimientos y la iglesia edificada sobre esos 12 cimientos. Hermano, Él nos ve como piedras preciosas a su pueblo, a su iglesia. Él nos ve como piedras preciosas. Ahora, esa piedra preciosa, para que llegue a ser así, tiene que pasar por fuego. O sea que yo no sé cuántos de aquí han traído alguna piedra, alguna joya con usted, pero usted se imagina que estas piedras que hay aquí sean verdaderas. Un verdadero rubí, una verdadera esmeralda, amatista. Hubiéramos podido edificar ya el templo. Estas piedras preciosas, los diamantes, los rubíes, las esmeraldas, por las que los hombres hoy día matan, procuran, viven, llegaron a ser así porque tuvieron que pasar por un proceso de fuego y de presión. Y eso es lo que está simbolizando aquí las piedras cuando se está refiriendo a nosotros como iglesia. Si nosotros cuando lleguemos allí, estemos en esa ciudad, vamos a estar ya en cuerpos glorificados, pero para que esos cuerpos lleguen glorificados allí han tenido que pasar por esta vida. Y esta vida en este momento que estamos viviendo es esa presión, ese fuego al cual estamos sometidos todos, pero para algo bueno y para algo provechoso. Inclusive, el diamante se forma a condiciones de presión alta y temperatura alta. Ellos existen a profundidades de 140 kilómetros a 190 kilómetros en el manto terrestre. El crecimiento tiene lugar en periodos de largo tiempo. Los diamantes, esto es lo interesante acerca de ellos, son llevados cerca a la superficie de la Tierra a través de erupciones volcánicas producidas por un magma que se enfría en rocas ígneas que tienen su nombre. O sea que esta es la manera en que nosotros obtenemos estos diamantes. Son llevados de lo profundo de la tierra por estas erupciones volcánicas hacia la capa prácticamente terrestre. Y ahí sabemos que ellos están dentro de prácticamente, porque vienen de las rocas ígneas, de los volcanes, vienen de esas rocas volcánicas y tienen que ser limpios y pulidos. Y de todo ese sucio que tiene alrededor el diamante, sale esa preciosa piedra tan brillante. O sea que por eso es que vemos aquí en esta ciudad los 12 cimientos.
porque representan la prueba de fe que pasa el cristiano. Pero también se usan diferentes piedras, son 12 las que menciona, no son las únicas que existen en el mundo, pero menciona a 12. Fíjense, en diferencia, el muro dice está hecho de jaspe, una sola piedra. Los cimientos están hechos de diferentes piedras. ¿Qué es lo que está significando esto? Significa, hermanos, que la iglesia, todos los que estamos en el cielo, hermanos, nosotros tenemos nuestras peculiaridades, nuestras particularidades, pero a pesar de que somos tan diferentes, inclusive por eso tenemos diferentes dones, diferentes talentos, todos somos preciosos, todos somos altamente estimados por el Señor. Por eso es que se usan 12 diferentes piedras. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de personas que son diferentes. Bueno, la Biblia muestra 3 listas principales de piedras preciosas. Una de ellas se encuentra en Éxodo 28, del 17 al 20, también en Éxodo 39, del 10 al 13, para señalar el pectoral de Aarón, el sumo sacerdote, que llevaba aquí en el pecho las 12 piedras que representaban a Israel. Hay otra lista de piedras preciosas en Ezequiel 28, 13, y esta que se encuentra en Apocalipsis 21, los cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. Ese pectoral de Aarón que llevaba las 12 piedras también nos da una tremenda lección a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor escoge esta vestimenta sacerdotal y tenía en el pecho de Aarón estas 12 piedras? ¿Por qué está representando cuán cerca el Señor nos tiene de su corazón? Recuerde, el sumo sacerdote es un representante de Dios al pueblo. En este caso está mostrando cómo Dios nos tiene cerca de su corazón, y de nuevo está mostrando el valor de su pueblo, el valor de los redimidos. Pero yo pienso, hermano, que una de las lecciones prácticas que podemos encontrar de los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, además de, entender y saber de que la ciudad es algo precioso, es algo bello que Dios está haciendo para nosotros, no nos podemos imaginar el valor que tiene. Es que no hay dinero en el mundo que pueda comprar algo así. Por eso que solamente, ¿verdad?, entramos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso es algo glorioso que nos está esperando. Pero más que eso, es el simbolismo que está encerrando todos estos detalles que estamos hablando, hermanos. Y vamos a enfocar un poquito, porque es nuestro momento, que hasta que lleguemos allí, hasta que recibamos ese cuerpo glorificado, tenemos que estar aquí en esta tierra. Y viéndonos a todos como piedras preciosas, en este momento estamos prácticamente en el manto de la tierra, bajo alta temperatura, bajo presión, y nuestra fe está pasando por pruebas. Y necesitamos entender que Dios tiene un gran propósito en las pruebas, cuando Él nos prueba. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, Santiago 1, del 2 al 4. El Señor dice que estemos gozosos cuando estemos afligidos. ¿Usted puede entender eso? Eso es una contrariedad. Una contrariedad. ¿Gozarnos cuando estamos afligidos? ¿Es posible? Bueno, si le encontramos la razón o el propósito por la cual estoy siendo afligido, es lo que va a causar el gozo en mí. Fíjense lo que dice Santiago 1, del 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero fíjese, cuando os halléis en diversas pruebas, saber que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso hay que enfrentar las pruebas con buen ánimo. Aunque aparezcan duras al momento, tienen sus ventajas y sus beneficios. La tendencia del ser humano es medir las bendiciones con la vara de la prosperidad o lo material. Y es prácticamente lo que tenemos en la mente para medir bendiciones. Pero no es así, hermanos. En la vida del hombre, las bendiciones se miden por todo aspecto de nuestra vida. Una prueba es una dificultad externa. Recuerden que cuando hablamos de tentación, que viene de nosotros mismos o de los enemigos del alma, es una prueba de adentro hacia afuera. Esa es la tentación. Pero la prueba es externa, viene de afuera adentro, de nosotros. Aparenta motivo de pena y tristeza, pero debe de ser de gozo para el creyente. ¿Por qué? Una prueba bien llevada, dice aquí Santiago, engendra paciencia. La paciencia tiene su significado. Es constancia bajo el peso de circunstancias adversas. Fíjense qué interesante ese concepto. Es permanecer sin moverme, sin turbarme, en medio de las circunstancias adversas. Si usted cuando, porque es muy fácil cuando todo está bien, que mantengamos tranquilidad. Eso es, ¿verdad? Eso no tiene ciencia. Pero cuando viene la adversidad, ¿qué ocurre en mí? Me pongo nervioso, me pongo a dudar, me pongo a preocuparme, me pongo inquieto, intranquilo, la cojo con los demás. ¿Qué es lo que ocurre cuando viene la adversidad? Hasta que no aprendamos a mantener constancia de nuestra vida, aun cuando vengan las adversidades, no hemos aprendido a ser pacientes. Y por eso es que la paciencia, lejos de ser algo que a la gente le tiene miedo, porque dicen, no pidas paciencia porque te vienen pruebas. No, al contrario, hay que pedirla, aunque vengan pruebas, porque la paciencia es una virtud, hermanos, una tremenda virtud y hay que cultivarla. O sea, la paciencia no es la virtud que reprime los sentimientos desordenados de la ira, sino la espera del auxilio, el premio divino prometido al atribulado. Esa constancia ha de ser perseverante hasta llevar a cabo su obra con felicidad. ¿Y qué obra es la que estamos hablando? La que Dios quiere hacer en nosotros. Dios nos quiere llevarnos a una perfección completa, a una madurez cabal. Acuérdense, el pecado nos ha hecho mucho daño. Ha distorsionado mucho la imagen de Dios en nosotros. Y Dios tiene que hacer una obra en uno. La obra que Dios quiere es llevarnos a la semejanza de Cristo Jesús, hombre. Llevarnos a su semejanza. Y eso requiere una obra y va a requerir prueba y tiempos de aflicción. Por eso dice el versículo 4 al final, sin que os falte cosa alguna. No se está refiriendo aquí a cosas materiales, está refiriendo a todo aspecto de la vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcamos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Lo cierto es, cuando llegamos a Cristo, llegamos prácticamente como si fuéramos una roca ígnea o volcánica, una roca llena de suciedades. Fíjense qué interesante lo que hace Dios, porque estas rocas vienen saliendo del mismo infierno. Son las erupciones volcánicas las que llevan estas rocas hacia la superficie y de ahí es que se obtienen los diamantes.
O sea, prácticamente nosotros por el pecado estábamos condenados al infierno. Sin embargo, el Señor nos sacó de ahí, nos sacó y quiere hacer de nosotros piedras preciosas, diamantes, pulirnos, quitar toda suciedad, quitar toda cosa que no es agradable a Dios, en todo aspecto de la vida, en la misma personalidad, y hacer que nosotros seamos piedras preciosas y brillemos para Cristo. Esta es la obra de Cristo y la obra santificadora del Espíritu Santo, que según Filipenses 1:6, Él la comenzó y Él la va a perfeccionar. O sea, eso es una promesa del Señor, y por eso Pablo decía, yo estoy persuadido de que Él, la obra que Él comenzó en mí, Él la va a terminar. Por eso, la prueba y la tribulación ayudan al complemento de esta obra. Cuando hablamos de prueba, no estamos hablando de que Dios sea caprichoso, morbo significa cruel. O sea, no es que Dios sea cruel para lograr algo en nosotros, nos tenga que someter así al fuego, porque a nadie le gusta pasar por el fuego, ¿no es cierto? A nadie le gusta. Sin embargo, es muy importante. Es más bien una necesidad que hay en nosotros de los hombres, ya vimos, por consecuencia de la caída. ¿Qué es lo que Dios quiere eliminar de nosotros a través de la prueba y la tribulación? Número 1, la autosuficiencia. El hombre es orgulloso. El hombre se cree que todo lo puede él. El hombre se cree que no tiene que depender de nadie. Y Él quiere eliminar de nosotros la autosuficiencia. ¿Qué pasa? Cuando vienen pruebas y tribulaciones, puede ser que a veces hasta el Señor nos deja a ver cómo nosotros solucionamos los asuntos. Y cuando nosotros vemos que no podemos, entonces acudimos a Él en búsqueda de ayuda. Fíjense que la mayoría de las veces debería de ser lo contrario. Cuando a mí se me presenta una situación difícil, lo primero que yo debería de hacer es ir al Señor en oración. Pero ¿cuál es la tendencia del ser humano? Ir a resolver. Y cuando no resuelve, entonces busca a Dios. Bueno, ahí se ve cuánta autosuficiencia hay en las criaturas que queremos desprendernos del Creador y que necesitamos nosotros aprender a depender de Dios. Por eso es que las pruebas tienen que venir para yo darme cuenta que yo no puedo solo, que yo necesito depender del Señor. Pero hay muchas otras cosas que Dios elimina a través de las pruebas. El temor, la duda, la desconfianza, las preocupaciones innecesarias, el pesimismo, la desesperación, la ansiedad, los afanes vanos. Fíjense cuántas cosas el Señor tiene que eliminar de nosotros, el egoísmo, el orgullo. Entonces, es una obra grande que el Dios está haciendo, y por eso es que requiere toda esta vida, y la única manera que se va a completar es recibiendo un cuerpo glorificado, y con ese cuerpo que vamos a entrar a la ciudad, y por eso ahí estamos representados por 12 piedras que son preciosas. Ahora les pregunto, todo esto mencionado que Dios quiere eliminar, ¿cuán perjudicial es para la vida? Cuando hablamos de preocupaciones innecesarias, temores, dudas, todas estas cosas que dijimos, ¿cuánto afectan la vida? ¿Mucho? ¿Poco? A veces no hace que la vida sea miserable, ¿verdad? Bueno, ven que lo que Dios quiere es un beneficio y no un perjuicio. Ven que no es un capricho de Dios el cruelmente someternos a una prueba. No, Él lo que quiere es eliminar las cosas que no son beneficiosas para la vida. Ahora después doy la oportunidad cuando termine la idea. También Dios quiere probar si nuestra fe es genuina, hermano. Fortalecerla y hacerla que crezca. Porque a nosotros es muy fácil emocionarnos por un momento. Es muy fácil
prometer y decir sin profundizar en lo que estamos diciendo. Y yo siempre les he dicho, cuando uno dice, Señor, yo creo en ti, Él lo va a probar. Cuando usted dice, Señor, yo te amo, Él va a probar si usted lo ama. Verdaderamente, Él lo va a hacer. Él lo va a probar. Entonces todo eso es para beneficio nuestro, para ir siendo moldeados y restituidos espiritualmente por Dios. Hay algunos pasajes que quiero compartir con ustedes que quizás puedan servir de reflexión durante esta semana con relación a este tema. O sea, la idea es para que durante este tiempo o esta semana estemos reflexionando sobre nuestra prueba de fe. ¿Por qué el cristiano tiene que pasar por prueba? Y eso está representado en esas 12 piedras. Primera de Pedro es un capítulo que habla mucho acerca de eso. Está el capítulo 1, versículos 6 al 9, que leímos al principio de la clase. Pero también Primera de Pedro 4, del 13 al 16, es un buen texto para leer. Repito, Primera de Pedro 1, 6 al 9, Primera de Pedro 4, 13 al 16. Segunda de Pedro 1, 3 al 11. Romanos 5, del 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Me gustaría leer ese último, Romanos 5, 3 al 5. Para que veamos ahí que la paciencia no es mala, no podemos verla como algo malo, sino todo lo contrario. Constancia ante la adversidad. Por un momento reflexione en lo que eso significa para usted. Constancia en medio de la adversidad. Es como si el Señor nos dijera, más que resolverte el problema, te voy a dar una actitud correcta ante el problema. Y eso tiene mayor valor que resolverme el problema en sí. Porque como al fin y al cabo esta vida consiste de muchos problemas, pues yo prefiero tener una actitud correcta ante el problema, sabiendo inclusive que me va a ayudar a resolverlo, pero más importante es mi actitud ante el problema. Paciencia es estar constante ante la adversidad. O sea, nada me va a mover de mi lugar, nada me va a hacer temblar en mi fe, nada me va a hacer que caiga tan bajo como la depresión, nada va a hacer que me preocupe por cosas que yo no puedo controlar. O sea, esto es importantísimo, hermano, para la vida. Todo esto se llama paciencia. Y eso es lo que Dios hace a través de la prueba. Mira, Romanos 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense qué importante. La paciencia produce prueba, pero la prueba produce esperanza. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay 3 clases de personas. Yo no sé en cuál de las 3 clases usted se va a anotar. Pero están las personas que son impacientes. Les voy a demostrar una manera de impaciencia. Hoy día ya no se tiene que cocinar con carbón, ni esperar a encender el carbón. No es cierto como antes, que había que preparar el carbón y encenderlo y luego cocinar. Hoy día tenemos la microonda. Y a veces ponemos las cosas para calentarlas 1 minuto y nos desesperamos y no esperamos a que el minuto termine. La abrimos antes de tiempo. ¿Cuántos hacen eso? Yo. Wow, yo pensaba que era yo solo. Impaciencia, hermano.
Solamente en esa pequeña probita podemos nosotros ver cuánto necesitamos que el Señor haga en nosotros, cuánto necesitamos todavía, como dice, ese diamante que hay en nosotros todavía necesita ser pulido, todavía necesita sacársele brillo por cuestión de la impaciencia. Bueno, hay impacientes, hay gente pasivamente pacientes y gentes persistentemente pacientes. Eso es lo que nosotros queremos lograr, llegar a ser persistentemente paciente. Que el Señor me cultiva a mí un carácter y una actitud, hermanos, que no importa lo que yo esté pasando en mi vida, sobre todo en mi fe, yo permanezca igual. Que no sea una fe circunstancial o condicionada, sino permanecer igual ante cualquier cosa que venga y tener una buena actitud. Dice que una niña se fue a pescar con su padre y después de varias horas tiró la vara de pescar y replicó: renuncio. ¿Y por qué?, le preguntó el padre. Dice: porque no me gusta esperar. ¿Sí? Pero para pescar hay que esperar. Dice que la paciencia es una virtud que hay que ambicionar. Rara vez se encuentra en la mujer, pero en el hombre jamás. Dice que alguien alzó los ojos al cielo y dijo: Señor, dame paciencia, y la quiero ahora mismo. Hermano, es lindo, ¿verdad?, cómo Dios está haciendo esta obra en nosotros para recoger el fruto de la santificación, de la glorificación. Y esta obra que Cristo está haciendo es el cimiento de la Nueva Jerusalén. Cuando se encuentre en medio de pruebas, piense que Dios sabe lo que está haciendo con usted. Son momentos no para caer, para desconfiar, para caer en desánimo, sino para intensificar la oración. Pida paciencia, no tenga temor en pedirle a Dios paciencia, porque mientras más rápido llegue allí, mejor. Mientras más rápido usted llegue a ser persistentemente paciente, mejor es para usted, mejor es para su vida. Negarse a pedir paciencia es no desear el complemento de esta obra que Dios está realizando en uno. Además, junto a la prueba, Dios provee siempre la salida. Dice que la salida es el apellido de la prueba. Porque ese es otro detalle del Señor, que por eso es que Él no es cruel. Él sabe que necesitamos ser sometidos a prueba para poder ayudarnos en nuestra fe, en nuestras virtudes y nuestro crecimiento. Pero aún así, esas pruebas que llamamos tribulaciones, nunca dejan de tener su salida, nunca dejan de tener su consolación, porque así lo dice él en 1 Corintios 10:13. ¿Alguien lo lee? 1 Corintios 10:13. Aquí la palabra tentación, recuerde, están las pruebas externas, las pruebas internas. No se está refiriendo a la tentación al mal, se está refiriendo como una prueba de lo que el Señor está haciendo en nuestra fe. Y Él lo promete, que Él nos va a dar también la salida. Ustedes recuerdan lo que pasó con Abraham, ¿verdad? Génesis capítulo 22 narra el episodio cuando Dios le pidió a Abraham que le diera a Isaac, que se lo ofreciera en sacrificio, en holocausto, su único hijo. Y el hijo que Dios le había dicho de cuál iba a venir una descendencia. Tiene que haber sido muy difícil para Abraham que Dios le haya pedido a su hijo.
Y más cuando nosotros somos padres, podemos ponernos en el lugar de Abraham. No tiene que haber sido fácil para él. Sin embargo, la fe, por eso que Abraham es el padre de la fe, la fe lo llevó a obedecer a Dios, inclusive hasta el punto ya de levantar el cuchillo contra su hijo. Y fue en ese momento cuando Dios proveyó cordero y Abraham pudo escuchar estas palabras que se encuentran en el versículo 12 de Génesis 22. Dice, yo conozco que temes a Dios. Y el versículo 17 dice que por eso fue bendecido y su descendencia multiplicada. Nosotros no somos diferentes a Abraham en cuanto a creyentes. Nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada con la familia, va a ser probada con el materialismo, va a ser probada en muchos aspectos para ver en qué lugar nosotros tenemos a Dios. Y eso es todo lo que está representando, hermano, estas piedras preciosas. El Señor quiere hacer de nosotros bellas piedras porque muestra su gloria y su honra. Bueno, la semana que viene vamos a ver el próximo versículo que habla acerca ya de lo que es la perla o el material de las puertas de la ciudad, que también tiene un significado en la vida cristiana. O sea, hasta aquí, ahora voy a dar oportunidad para si ustedes quieren hacer algún comentario. En cuanto a las descripciones de la Nueva Jerusalén, hemos visto que es una ciudad que está en cuadro. Estamos hablando de 12,000 estadios, dice la Biblia, en sus 4 dimensiones. Estamos hablando de una ciudad inmensa, una ciudad hecha de oro. La rodea un muro hecho de jaspe, que es como una piedra, como si fuera un diamante, más o menos a unos 75 metros de alto, es este muro. Este muro tiene 12 puertas. Las 12 puertas tienen los nombres de los hijos de Israel. Eso está implicando, ¿no?, que Cristo, que es la puerta a la entrada a la ciudad, vino de la simiente de Abraham, vino de la nación de Israel, de una de las tribus. O sea que del pueblo de Israel vino la salvación, es lo que implica. Pero sin embargo tiene un paralelismo con la vida cristiana desde el mismo momento que venimos a ser creyentes hasta el momento de nuestra glorificación. Hoy día le hemos añadido a la descripción de la ciudad el hecho de que los cimientos que tienen los nombres de los 12 apóstoles, que significa que la iglesia, que es el pueblo de Dios que vive en esa ciudad, está edificada sobre la profecía y sobre las doctrinas del Nuevo Testamento, o sea, la doctrina que enseñaron los apóstoles. Pero son 12 piedras diferentes. ¿Por qué? Porque los que están allí en la iglesia, todos somos diferentes. Fíjense que el Señor escogió de muchos discípulos que Él tenía, porque cuando Él los mandó a predicar, comisionó a 70. Y José y Matías, que después uno de ellos reemplazó a Judas, Matías, habían estado con el Señor desde el principio. ¿Cómo el Señor escogió a 12 dentro de aquel grupo? ¿Por qué? Porque yo soy de los que pienso que en esos 12, ellos son como los que caracterizan peculiarmente a los diferentes miembros que tiene la iglesia. O sea, que quiere decir, todos somos diferentes, pero tenemos el mismo valor delante del Señor. Si fuéramos a escoger una de estas piedras y decir cuál de ellas es más preciosa, no pudiéramos. Todas tienen su belleza particular y peculiar. Y muestra cómo Dios nos tiene cerca de Él, cuánto Él nos ama y cuánto valemos como criaturas. O sea, tenemos un valor como criatura. Ninguno vale más que otros. Todos tenemos el mismo valor. Y eso tiene que darle sentido e importancia a la vida, porque casi siempre lo que hace este mundo es degradar al ser humano, es quitarle el valor, tirarlo al piso.
Pero no, el Señor lo que hace es que nos levanta, Él nos da el valor que tenemos como criaturas delante de Él y nos muestra su amor. Y ya sabemos, hermanos, que una de las preciosas lecciones de la clase es la manera como se forman estas piedras. Son minerales cristalizados, producto de la presión y el alto calor que hay en el centro de la tierra. Eso es lo que cristaliza los minerales y hace las diferentes piedras. Y está bien representando cómo nuestra vida, nuestra fe, está como metida en un horno en este momento. Esta vida es un horno de prueba. Pero vamos a salir victoriosos. Todavía no se ha completado la obra, pero Dios es fiel en completarla. Y hasta que no lleguemos a ser persistentemente pacientes, no podemos levantar la mano y decir, ya Dios terminó conmigo. No podemos. Así que eso, cada uno va en un ritmo, pero el Señor es el mismo, pero nosotros vamos en diferentes ritmos en ese crecimiento al Señor. ¿Okay?